a la alabanza por la misericordia eterna de Jehová es el Salmo 136. Y si quieren lo buscan allí, ya que nos recuerda la misericordia de Jehová y nos enseña cuán grande es su misericordia, y que cada día, que sea el Señor así como nos ha permitido cada una de las personas que tenemos aquí, cada uno de los que están aquí crecer en alguna parte de su vida, también nos debemos recordar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces dice la palabra, dice un comentario que estaba yo analizando, dice que no se nos olvide que fuimos rescatados de nuestras inmundicias por medio de la gracia. Recuerda de dónde saliste, recuerda que el pecado era tu Señor. Entonces debemos recordar eso. Entonces el Salmo empieza así, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es que me gusta porque es bastante bueno este salmo y me encanta. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que se enseñoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre, es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó al pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón y rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que es nuestro habitamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, en este salmo vemos que el salmista está recordando todas las grandes proezas que ha hecho el Señor en la vida, primeramente del pueblo de Israel, y así ha hecho las grandes proezas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces él va recordando y analizando que la misericordia del Señor es la que está por encima de todos esos antecedentes. Y él va mencionando allí y va en los textos judíos, el nombramiento continuo de algo es para ver cuán importante es. Entonces vemos la importancia de la misericordia de Dios y vemos que a los judíos les gustaba mucho enfatizar en algo, por eso era que eran tan repetitivos, y lo vemos a lo largo de la escritura. Vemos a Pablo también diciéndole a sus discípulos, ¿verdad?, que él no se va a cansar de seguir repitiendo eso, porque es algo muy importante. Entonces, para que no sea mi sabiduría, sino sea la sabiduría del Señor, entonces debemos orar en reverencia hacia el Señor con un corazón dispuesto, con un corazón
redimido, un corazón totalmente sediento de su palabra, para poder entender qué es lo que el Señor nos ha traído hoy, para poder entender su misericordia. Entonces, oramos. Padre, Romanos, vamos al libro de los Romanos. Iba a tener fácil. No la iba a tener fácil, pero el Señor es el que obra. Dice que Él está edificando su casa. Dice que Él es el que está orando. Entonces, para poder entender lo que voy a compartir hoy en la palabra del Señor, debemos empezar voy a empezar a ir por capítulo. Pero buscando otra Biblia. No voy a profundizar como tal el capítulo, no lo vamos a estudiar a fondo, sino que vamos a matizar las partes más importantes del capítulo. Entonces, Pablo empieza con el libro de los Romanos, o epístola, que significa carta, diciendo que fue llamado por Cristo a ser apóstol, enviado, y se disculpa primeramente con los hermanos porque le había mencionado, imagino que le había mencionado antiguamente, que iba a ir, pero le dice que por razones que se lo pusieron muchas veces, o sea, dice la palabra. Dice, pero quiero, hermanos, que ignoréis que me he puesto ir a vosotros para que ahora, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces Pablo se disculpa con los hermanos porque había escuchado sobre ellos, había escuchado por la fe. Entonces, si quieres, yo estoy leyendo y ahorita le cito las citas. Entonces, en el capítulo 1 nos menciona sobre eso y habla sobre la culpabilidad del hombre. Entonces, en el capítulo número 1, habla sobre la culpabilidad del hombre, habla sobre que personas que no pueden negar la asistencia de Dios, no pueden negar lo que es la parte en ese mismo capítulo, versículo 26, donde personas que han conocido a Dios, pues mira, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el versículo 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, en su necio corazón, las personas que conocieron de Dios degustaron de la misericordia de Dios, pero aún en su razonamiento pensaron que sus propios razonamientos iban a ser mucho mejores que servirle al Señor. Entonces Pablo empieza atacando, porque Pablo en la epístola de los Romanos utiliza algo en la literatura que se llama diatriba, que es como una crítica que enfoca, pero aquí está prácticamente criticando lo que es el pecado del hombre y criticando las obras del pecado. Entonces, personas que han conocido a Dios, le está diciendo, personas que han degustado del don de Dios, o sea, de su misericordia, porque lo que acabamos de leer es que hay personas que han degustado de su misericordia, se han entenebrecido. Entonces, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces vemos que personas que dicen que haber conocido a Dios, haber degustado de su don, haber degustado de sus milagros, se volvieron necias. Entonces, algo que significa la palabra necia, ¿verdad? Significa una persona que niega la existencia de Dios. Entonces, Pablo empieza a decirle, ahora nadie se va a salvar, porque saben que Dios, así como Dios hizo el cielo con entendimiento, como lo pudimos haber leído en el Salmo, Pablo menciona que por la obra, la majestad de Dios se refleja, ¿verdad?, en la obra de sus manos. O sea, los cielos y la tierra demuestran la gloria de Dios, y el firmamento, las obras de sus manos. Gracias al Espíritu Santo que podemos entender la palabra, que gracias a Él que podemos entender lo que Pablo nos está diciendo. Entonces vemos aquí que Pablo empieza atacando lo que es el pecado, empieza atacando lo que es las obras de la carne, y empieza diciendo que personas así que
En el versículo 26 dice también que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, o sea, se volvieron lesbianas, por lo que quiere decir. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia. Lascivia es un deseo insaciable por el sexo. La lascivia es un deseo insaciable por el sexo que moralmente, ¿verdad?, puede por la sociedad está mal visto. O sea que este es un hecho inmoral, que las personas que tienen este pecado de la lascivia están profundamente enfermos. Lo podemos ver en la palabra del Señor, pero enfermos del pecado. Porque aún conociendo lo que Dios le había dicho, aún conociendo lo que Dios le ha dado, ¿verdad?, aún conociendo la verdad de Dios, decidieron entrar en su razonamiento y entregarse completamente hacia el pecado, utilizando sus miembros para la injusticia y la iniquidad. Entonces dice que los hombres se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. O sea, personas que automáticamente, que conocen la verdad, se entregaron a estas cosas por que ellos mismos quisieron. No fue que Dios se los prohibió, porque Dios le es soberano, pero aún sin embargo la responsabilidad del hombre no pasa por alto. Personas que decidieron, fueron ellos mismos que decidieron entregarse a la lascivia y entregarse hacia el pecado. Mira, entonces vamos, como quien dice, matizando los puntos. Va mencionando también el capítulo 2 sobre que nosotros no podemos excusarnos, ni siquiera en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres, si alguien puede utilizar la Nueva Traducción Viviente allí, que dice que en el capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgarás pues en lo que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces Pablo empieza a confrontar el pecado y empieza a decirle también a los romanos, ¿verdad? Porque por lo que podemos entender por el contexto, le está diciendo, bueno, ustedes tampoco es que ustedes están muy puros, ¿no?, sino para que vean. Por eso es que mencioné también que de dónde nos sacó Dios. Pablo le está refrescando la memoria para que ellos se afirmen en la fe. Le está empezando a explicar un poco de dónde Dios los está sacando, de dónde Dios lo está trayendo. Entonces, que nosotros no podemos decir, wow, si nosotros también éramos unas personas inmorales. Eso es lo que le está diciendo Pablo, le está diciendo eso, que eran unas personas inmorales. Entonces, que por medio de la ley fue que nosotros pudimos comprender que eso era pecado. Entonces, en el capítulo 2 vemos que no podemos excusarnos, para no profundizar más, ya que hay mucho contenido allí, pero quería solo ir nombrando por capítulo para poder llegar hacia donde voy. Entonces, en el capítulo 10 empieza, en el capítulo 3 habla también sobre lo que no hay justo, que no hay ni uno justo, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que Dios habla con Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham empieza a decirle a Dios, pero si allí hubiera tantos justos, tú la destruirías. Dios, si allí tuvieran tantos justos, tú lo harías. Entonces Dios empieza con ese corazón intercesor de Abraham. Vemos que Dios empieza hasta llegar hasta Lot. Entonces Dios tiene misericordia de Lot y es donde Lot puede salvarse. Pero aquí dice que no hay ni uno justo, porque vemos que después de la caída del hombre, ¿verdad?, no hay nadie quien quiera buscar a Dios, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Como está explicando Pablo, que aún en el que crea que está haciendo las cosas correctamente, aún si no tiene a Cristo en su corazón, esta persona es un inútil, lo que nos está diciendo Pablo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
no hay quien haga lo bueno, ni hay uno que siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua que engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hay una lengua que lo que hace botar todo ese tipo de veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Cómo es? Pablo nos está diciendo, miren cómo éramos nosotros antes. Mira, está exponiendo el pecado que había en nosotros y que ahora nos lo está refrescando a la mente. Por eso es que Pablo es una evangelización, ¿verdad? Como quien dice que sobrepasa, como quien dice, el entendimiento de uno, y que por medio del Espíritu Santo nos enseña a comprender cuán pecadores somos, porque Pablo nos está enseñando aquí cuán pecadores somos. Por eso es que le damos gracias al Señor por utilizar a nuestro hermano y por enseñarnos que anteriormente nosotros no queríamos saber nada de Dios, queríamos andar en nuestra propia voluntad, pero dice, seguimos en el capítulo 3 también nos nombra que por cuanto todos pecaron, en 3:23 dice, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como no éramos ninguno que queríamos buscar a Dios, no éramos ninguno que queríamos ir hacia el Señor, ¿verdad? Todos estamos destinados destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno tenía esa oportunidad de llegar a poder ver a Dios. Entonces, porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, Pablo en el capítulo 4, ya que pasamos al 3, ahora venimos al 4, Pablo empieza a dar el ejemplo de Abraham, y por medio de lo que vemos le está hablando aquí a un pueblo judío que está en Roma, que Pablo le está mencionando a Abraham que en ese momento no existía ley. Dice que pues diremos que halló Abraham, que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero para no con Dios, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces nos enseña aquí que no es por obra, sino por gracia, de que hoy tenemos fe, que ha sido por la gracia de Cristo Jesús, que hoy tenemos fe. Entonces voy matizando lo que son los capítulos. El capítulo 4 también menciona sobre que en el capítulo 4 menciona también que nosotros la fe venimos ya, eso era lo que quería matizar, ¿no? Que para adelantar un poco de tiempo, que menciona allí sobre los resultados de la justificación, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículo 6 menciona, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Pablo viene hablando sobre el mismo tema de lo que venía hablando el 4, que no es por las obras, sino que viene mencionando que ha sido por cuando uno no era, para que podamos entender el contexto, dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre, por la sangre, está hablando de la sangre de Cristo, no por la sangre del pueblo judío, por el que seremos salvos de la ira. Entonces Pablo, vemos ese matiz que nos está mostrando Pablo de cuántos pecadores somos y cuánto merecemos el infierno.
cuánto merecemos el infierno. Y ahora nos viene a hablar sobre la justificación. Empieza sobre la justificación, viene enseñándonos que si no es por Cristo nosotros no pudiésemos ir al cielo, que si no es por Cristo nosotros estábamos débiles, nosotros hubiésemos seguido débiles en nuestros pecados, que no había ni siquiera ni una sola persona puede morir por un justo, ni siquiera una sola persona puede entregarse, dar su vida por otra persona que piense que es buena persona. No, nadie puede hacer esto, sino que más dice en el versículo 5, 8, del capítulo 5, versículo 8 del libro de los Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos enseña ese amor misericordioso que nos rescata de la ira, porque es la ira de Dios la que está allí, porque Dios está airado contra el pecador constantemente, y vemos y lo podemos ver. Entonces, a través de la Escritura, que personas que han decidido seguir siendo, aún conociendo a Dios, y se entregan a su lascivia, se entregan a su pecado, Dios los deja. Y para muestra un botón, en el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis, versículo 11, muestra que un ángel, ¿verdad? Porque está hablando sobre Jesucristo. Entonces Juan está haciendo mención sobre que está viendo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Entonces el ángel, ¿qué hace? El ángel le dice: wow, mira, yo soy tu consiervo, no te arrodilles a mí, no te postres hacia mí, sino que el único que debes adorar es a Dios. Y me dijo, en el versículo 11 me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. Entonces, el tiempo se acerca. Entonces le está diciendo ahí el ángel a Juan, le está diciendo, lo puedes leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor, lo puedes leer para que podamos comprender un poco sobre el capítulo número 22 de Apocalipsis, versículo número 11. Entonces, lo que le está diciendo el ángel es: deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo el vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Ajá, déjalo hasta ahí. Entonces aquí nos dice que el Señor dice: bueno, si no quieren escuchar, ya han sabido de mí, ya no quieren hablar, ya no les hables más. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que, dice aquí en esta versión, la Reina Valera 1960, dice el justo sea justo todavía. ¿De qué digo? Perdonen, el injusto sea injusto todavía, y el que es injusto, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces el Señor dice que, bueno, si esa persona quiere seguir haciendo el mal, quiere seguir perpetrando pecado y ya aún conociendo a Dios, bueno, porque aquí el Señor le estaba hablando era a las iglesias, no le estaba hablando como quien dice, sino que le estaba hablando a personas que habían degustado de Dios, habían conocido su misericordia. Entonces Dios les diciendo, bueno, si Él quiere seguir haciendo el mal, déjalo. ¿Qué vamos a hacer? Déjalo. Él es el que quiere seguir haciendo el mal. Él es el que quiere seguir llenándose de eso. Pero eso sí, le dice que va a recibir su recompensa. Va a recibir su recompensa. Y algo de lo cual nos está advirtiendo Pablo también en la Escritura, que, mira, todas nuestras obras, como éramos de malos, mira todo lo que, cuando somos de malos, somos muy malos, somos muy perversos. Mira, aún conociendo a Dios, como a veces nos entregamos a pecar, y lo está escribiendo aquí Pablo, no está inspirado por medio del Espíritu Santo, está haciendo nombrándonos todas las cosas que ha hecho el ser humano, y que cuán imposible se nos hace llegar a Dios, porque estamos destituidos de su gloria. Entonces en el capítulo número
5, que ya lo resaltamos, que si no es por el amor de Dios que se mostró en la cruz por Jesús, y nos nombra aquí para entrar en el contexto de lo que vamos a explicar, que ahorita sí entramos en el contexto, que ya después de la introducción que he venido para poder llegar a entender. Entonces el Señor por medio de Pablo, ¿verdad? Le ilumina el Espíritu Santo, le ilumina a Pablo, ¿verdad? Para que nos enseñe y nos deje este libro, de lo cual nos podemos, el 5, capítulo 18. 5 versículos 18, ¿no? Sí. Entonces dice así. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. Recordémonos que aquí Pablo viene hablando sobre que por un hombre entró el pecado al mundo, que fue por Adán, y que por la obediencia de Cristo Jesús, dice que fuimos constituidos pero para que no lo diga yo, lo diga la Escritura, vamos a leerlo. Dice, así que por la transgresión de uno vino a condenación todos los hombres. O sea, recordemos el capítulo número 3 del libro de Génesis, habla sobre esta transgresión. El hermano ahí que lo estaba mencionando la semana pasada sobre el tema que estaba mencionando, que nos enseñó, gracias al Señor, ¿verdad? Que nos enseñó sobre cuán pecadores somos, y aquí Pablo también nos sigue enseñando sobre cuán pecadores somos. Entonces está diciendo aquí, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces vemos aquí que por el amor que Cristo hizo por nosotros, porque vemos también que en la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su unigénito para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros fuimos constituidos justos. Entonces la palabra nos menciona aquí que fuimos constituidos justos solamente por su gracia. No es que nosotros somos justos, porque dice la palabra que no hay ni uno justo. Pero la ley se introdujo mira lo que dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué dice? Pablo está enfatizando allí lo que es la ley, los 10 mandamientos. Dice que, miren, ninguno puede cumplir esos 10 mandamientos. Entonces, ¿qué vino tras eso? Vino pecado y pecado y pecado, porque cada vez que querían cumplir los mandamientos, nadie podía cumplir los mandamientos. Entonces, debido a eso, vino Cristo al mundo para que pudiéramos imitarlo, porque nosotros fuimos llamados a ser imitadores de Cristo, para que nosotros pudiésemos vivir una vida como Él, pero no es por nosotros mismos, sino es por obra del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, que nos convenció de juicio y que nos convenció de muerte. Entonces lo que ha hecho el Espíritu Santo es eso, que ahora nosotros podemos entender la palabra del Señor, y entendemos que no podemos cumplir los 10 mandamientos si no es por la obra santífica del Espíritu Santo. Entonces, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante a Cristo, ¿qué dice? Mediante a Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vamos a entrar en el tema. Entonces Pablo empieza, como quien dice, con su diatriba, empieza diatriba significa debate, empieza como quien dice a debatir, pensando que aquellos le van a hacer una respuesta, que aquellos le van a hacer una pregunta, de eso que se le coloca diatriba,
empieza a decirle a ellos, a hacerse una pregunta, como que si estuviésemos englomerados todos, como que si todos nos preguntemos, ¿qué ahora qué hacemos? Entonces empieza a decir, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, ¿qué quiere? Que Pablo le está explicando a ellos. Bueno, mira, como yo le estoy explicando, que ustedes no podían guardar los mandamientos, que por eso se introdujo la ley, para que nosotros conociéramos que la codicia era codicia, que para que nosotros conociéramos que fornicar es malo, para que nosotros conociéramos que el adulterio es malo. Ahora, por medio de eso, ¿verdad? Que nosotros no pudiéramos cumplir los 10 mandamientos, ahora viene la gracia. Entonces Pablo le está explicando a ellos, bueno, nosotros en forma de respuesta, porque le hice, dándose una respuesta como que si los romanos le hubiesen preguntado, bueno, ¿y ahora qué haremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, vamos a seguir pecando constantemente para que siga la gracia en nosotros. Y Pablo le responde, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otra respuesta. Pablo le está haciendo otra respuesta, se está dando otra respuesta. Dice, ¿o no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿qué dice? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andaremos en vida nueva. Entonces por eso es que cada vez que nos bautizamos dice, muero para el mundo, vivo para Cristo. Entonces ahorita sí podemos comprender lo que es el bautismo. Ahorita sí podemos comprender por qué significa para el cristiano el bautismo, qué significa para el cristiano el bautismo. Entonces aquí empieza Pablo ahora a mencionarle, dice, porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Ahora el nuevo nacimiento que el Padre nos ha permitido. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, si aún todavía alguien no ha nacido de nuevo, pídaselo al Señor. El Señor es el que le va a permitir que nazca de nuevo. Porque como lo podemos leer, no ha sido por nosotros, sino ha sido por la gracia de Cristo. Dice, porque fuimos... Mira, por lo que viene diciendo aquí Pablo, viene hablándole duramente, porque es una crítica dura que le está diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo? Y aquí vamos a poder ir comprendiendo lo que Pablo nos está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, habíamos explicado en el tema que yo habíamos estado hablando, sobre que cuando Cristo le dice que a su discípulo le dice que el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo y seguirme, debe cargar su cruz y seguirme, perdón. Entonces la cruz significa, ¿verdad?, sacrificio, pero sabiendo que anteriormente la cruz era parte de juzgar a alguien que estaba condenado. Entonces alguien que estaba completamente condenado, que no tenía derecho a nada, así como a Cristo lo condenaron injustamente, pero nuestra carne sí es justamente, porque nosotros, o sea, reconocemos que estamos tan muertos al pecado, que necesitamos a Cristo. Entonces Cristo dice, bueno, anda a sacrificar tu orgullo, anda a colgar tu orgullo allá, anda a colgar las cosas que son perversas, así como lo está diciendo aquí en el capítulo 1, personas que conocieron a Dios y todavía aún siguen pecando, personas así. Entonces el Señor le dice, bueno, déjalos quietos, porque mira, ya verdaderamente yo les he hablado, pero ya es su corazón, con sus enseñanzas, con su sabiduría, que ellos mismos quieren seguir en eso. Ya no es porque no hayan conocido de mí. Y cómo ellos aún, y lo vamos a entender un poco más adelante, dice, y si morimos con Cristo, ¿verdad?, creeremos también que, que iba por el... Sí,
6, perdón, me iba más adelante, y dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea que ese viejo hombre no debemos darle tregua porque está allí, es una guerra continua que tenemos con ese viejo hombre que va a querer levantarse. Entonces a ese viejo hombre no hay que darle tregua, es una batalla, es como quien dice una batalla continua que no hay que darle guerra a ese viejo hombre, no hay que darle tregua, perdón, a ese viejo hombre. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, entonces, para que en el cuerpo de pecado para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, otra particularidad que vemos aquí, que este cuerpo va a ser destruido debido al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces va a ser destruido, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Entonces, si usted verdaderamente ha muerto con Cristo, ha sacrificado, o sea, ha hecho la voluntad de Dios en su vida, usted va a vivir con Él verdaderamente, obedeciéndole su palabra, que dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, debemos recordar que para poder amar a Cristo debemos ver, así como Pablo nos ha hecho ver nuestros pecados, nos ha hecho ver todo lo malo que somos y que no merecíamos ni siquiera misericordia, pero aún así Dios tuvo misericordia mandando a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, que Pablo nos dice: wow, tú tienes que creer en Cristo, porque mira cómo tú estás de mal. Tú necesitas a alguien que pague los pecados por ti. Tú necesitas de alguien que verdaderamente pague los pecados por ti. Entonces, por eso es que por la misericordia de Dios hoy tenemos a Cristo. Mira, y dice en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Imagínate, wow, es una esperanza que tenemos ahí, que wow, mira, dice, ya Cristo no está muerto, ya no podemos creer como en una imagen que nosotros anteriormente le pedíamos a cualquier deidad, o sea, a cualquier imagen que le decían, que tenía tanta propaganda en el mundo, que le rendíamos tributo a esa imagen, pero eso era una imagen muerta, era un yeso, era algo completamente idólatra que nosotros teníamos. Pero nosotros debemos reconocer que ahora Pablo nos está diciendo que ya nosotros estamos en Cristo y que Cristo ha resucitado. Mira, que Cristo ya no está entre los muertos, que entre los muertos no hay esperanza, que Cristo es la única esperanza, que Cristo está vivo. La muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces es algo impresionante, como que wow, mira, Pablo nos está diciendo aquí que mira a Cristo. Una de las cosas que nos está enseñando aquí es que mira a Cristo. Mira, Cristo ya como no cometió pecado no puede morir, pero tú cometiste muchos pecados. Yo he cometido muchos pecados, pero por medio de Cristo vamos a vivir con Él. Entonces, porque en cuanto Él murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, usted debe considerarse muerto al pecado, que el pecado ya no se enseñorea de usted, pero eso lo hace el Espíritu Santo también por medio del dominio propio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le da dominio propio a usted para que usted pueda resistir y pueda orarle al Señor. Dice Pablo, aquí es donde viene la parte práctica y la parte que después de toda teoría viene una parte práctica que nos deja una enseñanza, y esta es la parte práctica que nos enseña la palabra del Señor. Dice, ya así, Pablo empieza, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, o sea, considerados por medio del bautismo. El bautismo representa la muerte en la cruz con Cristo, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. O sea que nosotros estamos vivos es porque Cristo no ha sido por nuestras obras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Entonces, que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, nos está enseñando la palabra del Señor, nos está haciendo reflexionar sobre que el pecado está ahí, pero que el pecado va a venir a la puerta, el pecado va a venir a la puerta y va a tocar. Entonces, la idea es que nosotros no lo obedezcamos. Nosotros conocemos el pecado, fuimos esclavos de él, y tan esclavos que, como decía Martín de Hipona, ¿verdad? Que cuando le estaba orando algo que fue un hombre bastante sincero, que decía que le estaba orando al Señor y que en el orar le estaba pidiendo que quitara la lujuria de su corazón, y en ese momento que le estaba orando también decía a sí mismo, pero que dure un poco más, que dure, porque conocía su pecado, conocía que le encantaba ese pecado, pero el Espíritu Santo que estaba en él le decía, debes orar por ese pecado, debes ponerlo en la cruz, debes ser cuidadoso. Entonces Pablo nos está enseñando, mira, cuídate de esto, que el pecado no reine en ti, que el pecado no se enseñoree más de ti. Entonces considérate que estás muerto, ¿verdad?, para el pecado. Entonces no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, que no lo obedezcamos en sus concupiscencias. Pero algo que tampoco, como dice, nosotros no podemos ponernos por encima, sino que debemos sujetarnos a Cristo, humillarnos ante Él, postrarnos ante Él para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé la fuerza. Y vemos en la concupiscencia de aquellos hombres que leímos en el capítulo 1, fueron los que lo llevaron a la perdición por su arrogancia, porque se entregaron completamente a la concupiscencia. Lo podemos leer en el capítulo 1:26, pero si quieren no vayan, si quieren lo notan para que lo investiguen. Se entregaron a su concupiscencia. Mira, y algo bastante importante que nos menciona aquí la palabra, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Sino que presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos. O sea, que ya Dios te ha dado una nueva vida, te ha dado vida eterna, que ya tú no andas como los muertos. Es igual que dice, ya no andes con la vanidad de tu mente, como lo dice en Efesios, con la vanidad de tu mente, ¿verdad? Como los otros gentiles andes, sino que tú andas como vivo, como una persona viva. Entonces, que te sientas vivo, como el Señor hoy te ha mantenido aquí, te ha mantenido vivo, te ha mantenido con el oído abierto para que tú puedas escuchar su palabra y que te puedas perseverar. Entonces dice que nosotros no debemos presentar nuestros miembros pues las manos, como Jesucristo dice, si tu ojo te da ocasión de pecar, sácalo. Forma radical. Si tu mano te da ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te da ocasión de tropezar, córtalo. Esas son palabras muy radicales, pero son efectivas para no ir al juicio eterno, que es el infierno. Entonces, lo que debemos hacer es ser radical con eso, radical con el pecado, porque Pablo nos está diciendo, mira todo lo que abarca el pecado. Y Pablo nos está explicando el pecado. Entonces, entramos aquí y nos dice que nosotros debemos presentar nuestros miembros, ¿verdad?, como personas vivas, ¿verdad? Como no debemos utilizar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vuestros miembros a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Justicia es el antónimo de iniquidad. Iniquidad es la parte perversa de la justicia, es como que la parte, como quien dice, el antagonista de la justicia. Entonces Pablo le está diciendo, mira, ya tú no debes presentar tus miembros. Si tú antes eras un ladrón, si tú antes robabas, si tú antes hacías estas cosas, ya no lo hagas, sé justo, trabaja para que el pecado no reine en ti, para que el pecado no more en ti. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué viene? El producto de la gracia, ¿qué es? El producto de la gracia es un favor inmerecido, que lo cual lo tenemos y lo cual
es el Espíritu Santo, es el favor inmerecido, tener vida eterna, y Pablo nos lo viene diciendo más adelante. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos que cumplir la ley era complicado, es complicado para el que no tiene a Cristo, porque dice ahora la palabra que el justo se deleita en la ley de Dios, o sea, que practica que practica con amor sus mandamientos. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Entonces dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Otra forma en la cual Pablo le está diciendo, bueno, usted, como que si el pueblo le está diciendo, bueno, vamos a seguir pecando porque ahora estamos bajo la gracia. No, Pablo le dice, en ninguna manera, no pueden seguir haciendo eso. Lo que yo les estaba explicando no es eso, sino que ahora ustedes pidan al Señor, ahora viven una vida en rectitud, ahora viven una vida en santidad, ahora vive una vida para que agradar al Señor, sino que ya no presentes lo que tú antes hacías, tu concupiscencia, tus hechos inicuos, tus maldades, ¿verdad? Ahora ya no los hagas, sino que ahora vive una vida para agradarle a Dios, porque tú fuiste juntamente crucificado con Cristo. Entonces, no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel de quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces reconocemos aquí que automáticamente si nosotros nos entregamos al pecado, si le damos pie al pecado, automáticamente vamos a venir siendo esclavos del pecado o esclavos de la riqueza. Bueno, automáticamente, como Pablo menciona, que el que ama la riqueza, automáticamente en Colosenses capítulo 3 dice que las riquezas es lo mismo que idolatría. Entonces eso es una de las cosas que a las personas se vuelven obedientes a las riquezas y se vuelven esclavos a eso, porque donde están tus riquezas está tu corazón. Entonces nosotros ya no podemos presentar nuestros cuerpos al pecado, sino que ahora nosotros debemos obedecerle a Dios, ¿verdad? Para justicia, o sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces automáticamente si nosotros somos obedientes nos volvemos esclavos, pero de la justicia, no nos volvemos esclavos de lo que es el pecado, sino que nos volvemos esclavos de la justicia. Porque para el que le rechine los oídos, lo que significa una palabra esclavo significa que está sujeto a sobre su Señor, y que su Señor es Cristo Jesús. Él está por encima de todos nosotros, y que automáticamente debemos menguar el orgullo, menguar la arrogancia, menguar todas estas cosas, para que nosotros no volvamos a ser esclavos del pecado, porque el orgullo siempre va a estar allí. Y una de las cosas que dice, como dice que el pecado el primer pecado del mundo fue el orgullo, en el cual Satanás se enorgulleció de su belleza, se enorgulleció de su jactancia, se enorgulleció de lo que él se creía más perfecto que hasta el mismo Dios, y se volvió esclavo del pecado. Entonces, si nosotros somos obedientes, nos volveremos obedientes, pero obedientes siendo esclavos de la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, doctrina, para muchas personas que están confundidos, que no te deja adoctrinar por tal iglesia, no te deja adoctrinar, ¿verdad? Doctrina significa enseñanza, doctrina es enseñanza, aprendizaje. O sea, por eso es que cuando Jesús le explicaba a en los evangelios, uno de sus discípulos menciona en la parte, decide colocar, ¿verdad? Porque no fue al azar, sino que fue porque el Señor así lo quiso, decide que Jesús les enseñaba en su doctrina. Entonces, ahí lo vamos a ver aquí, creo que más adelante, lo vamos a ver aquí que a los judíos les gustaba, ese es otro como sinónimo de enseñanza, pero para no redondear le coloca doctrina. Entonces, por eso es que dice que
que a los judíos les gusta enfatizar mucho en algo cuando leemos la escritura, cuando son muy repetitivas. Por eso que dice que Dios es un Dios santo, santo, santo. Significa que su santidad es tan grande que nuestro pecado nos separa de ella. Entonces vemos que por su misericordia es que hoy podemos hablar de Él, porque nuestro pecado nos había separado tanto de Dios que no podíamos ni siquiera acercarnos a Él. Por eso es que tuvo que venir Cristo a rescatarnos del pecado. Entonces, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, bueno, dice, viniste a ser esclavo de ahora de la justicia. Si te duele que te digan esclavo, automáticamente tú fuiste, obedeciste porque quisiste, y ahora eres esclavo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros al pecado, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Pablo nos está diciendo, mira, si tú anteriormente practicabas tales pecados, utilizabas tus manos, tus pies, y utilizabas tus pies para ir a cualquier tipo de sitio del cual para el Señor no le agrada, o sea, lo hice para la inmundicia, estás en lugares inmundos para el Señor, utilizabas tus pies para la iniquidad, utilizabas tus manos para la iniquidad. Ahora tú utilizas tus miembros, ¿verdad? Ahora para la justicia. Utiliza ahora todo lo que el Señor ha rescatado para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él, para darle esa honra al Señor, porque fuimos llamados justos, ¿verdad? No porque nosotros quisimos, sino porque fuimos constituidos justos por el sacrificio de Cristo. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de toda justicia. O sea, cuando usted era esclavo, cuando yo era esclavo del pecado, yo no me acercaba a la justicia, ni aún quería yo un poco hacer el bien. Automáticamente lo que yo quería era ir corriendo a seguir perpetrando el pecado, seguir haciendo mi maldad, la maldad que había en mi corazón, seguir haciendo las cosas perversas que yo hacía antes, pero no conocía la justicia. Eso, o si la conocía, la practicaba con alevosía, pero de forma disfrazada de humildad, en un orgullo, del cual hoy, como dice aquí la palabra, que dice que si yo practicaba la justicia, la practicaba con de una forma humilde, disfrazada, o sea, de un orgullo disfrazado de humildad, porque en medio de esa justicia había otro propósito. No era un propósito de glorificar a Dios, sino de glorificar al pecado, que era mi orgullo, mi arrogancia. Por eso es que Pablo dice, bueno, tu viejo hombre está allí, debes ir a asesinarlo en la cruz. Debes todos los días, esa trinchera debe estar preparada de palabra de Dios para que cuando este viejo hombre venga con sus argumentos, con sus concupiscencias, con sus deseos engañosos, y venga Satanás como león rugiente, tú debes estar preparado con palabra de Dios, tú debes estar preparado en oración. Por eso es que Pablo nos enseña también, y la palabra del Señor nos enseña a deber estar preparado con la armadura de Dios, que no es simbólica, sino es una forma de la cual nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. O sea, que ya nosotros éramos libres de practicar la justicia. O sea, no se nos exigía eso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que como nosotros no éramos esclavos de la justicia, nosotros éramos libres de no hacerla. Pero, ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ahora le está diciendo, mira, fuiste rescatado del pecado, fuiste rescatado de tu inmundicia, fuiste rescatado de tu lascivia, fuiste rescatado de toda tu concupiscencia, y ahora Pablo le está diciendo, tú te avergüenzas, en forma de pregunta, tú te avergüenzas de eso que tú hacías. Tú te avergüenzas, porque lo vemos aquí, porque, pero ¿qué futuro tenéis de aquello, de aquellas cosas
de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Entonces, si tú sabes que esas cosas para Dios eran muertes, tú no debes ahora sentirte orgulloso de las cosas que tú hacías antes. Más bien siéntete avergonzado porque tú deshonraste completamente el nombre de Dios. Tú estabas separado de la gloria de Dios. Tú no merecías nada para con Dios. Y ahora, tú debes ahora ser esclavo de la justicia. Tú ahora debes seguir al Señor. Y ahora tú fuiste rescatado del pecado. Fuiste justificado. Fuiste justificado para con Dios. Y de esas cosas no te vas a avergonzar. Le dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, hermanos, miren lo que está diciendo aquí. Si tú fuiste rescatado del pecado, si tú fuiste rescatado de la muerte, si tú fuiste rescatado de la lascivia, fuiste rescatado del pecado, fuiste rescatado de tu concupiscencia, ahora ¿por qué tú no puedes presentar tus miembros a la santificación? ¿Por qué tú no puedes presentar tus miembros ahora a honrar al Señor, a servirle a la justicia, a ser completamente obediente a la palabra de Dios? Porque no es por tu fuerza, es por la fuerza de Él, que ha dado el Espíritu Santo para que tú guardes sus mandamientos y te recuerde la palabra implantada en tu corazón. Porque ahora no guardas lo que le está diciendo aquí, más ahora tú debes, más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios, porque si la palabra siervo no significa siervo de ese que anda por allí en los desiertos, o la palabra siervo no significa un animal, sino siervo significa esclavo. Ahora somos esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación con fin la vida eterna, y con fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí podemos comprender lo que significa este versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, queridos hermanos, debemos comprender que nosotros estamos tan alejados de la gloria de Dios que ahora nosotros debemos saber que nosotros estamos condenados a la muerte. Usted y yo estamos condenados a la muerte. La justicia de Dios, ¿verdad? Si vamos hoy en día al infierno es porque lo merecemos, no es por nuestras obras. Es que Dios es justo, Dios es un Dios soberano. Y si nos manda al infierno es porque lo merecemos. Entonces, nosotros debemos aferrarnos a esta palabra, ser obedientes, ahora presentar nuestros miembros a la santificación. Lo que significa santificación significa apartado del mal. Y por eso es que cuando menciona aquí que podemos presentar nuestros miembros en la iniquidad, cuando venga una persona que venga con un chisme, nosotros como ser sal en este mundo, cortarlo. A mí no me interesan los chismes, querido hermano. A mí no me interesa la mentira. Hablarle la verdad, que es Cristo Jesús, que puede rescatarlo. Mire cómo está, presentarle este evangelio, presentarle la palabra, porque nosotros nosotros fuimos llamados a dar el fruto de la santificación. Entonces Pablo le está diciendo, ya no presentes tus miembros a la iniquidad, sino que ahora los presentes para la justicia. Anteriormente te gustaba el chisme, lamentablemente eso te va a llevar a la muerte, como lo está diciendo aquí. ¿Acaso aquel fruto? Porque el fin de aquellas era la muerte. El fin del pecado era la muerte. Ahorita así comprendemos lo que significa este versículo 6:23. Comprendemos que si no fuese por Cristo, nosotros estábamos condenados a la muerte. Estábamos completamente condenados a la muerte, condenados al juicio eterno. Y ahora nosotros debemos comprender que solo por Cristo, Señor nuestro. Ahorita sí podemos llamarle Señor porque fuimos rescatados de todas estas obras. Podemos decirle, Señor, gracias por habernos enseñado a conocer toda nuestra maldad. Ahorita sí podemos conocer nuestro corazón y saber que en nuestro corazón hay maldad, hay iniquidad, hay
hay deseos engañosos, hay que todas estas cosas, no podemos decir, no, tú tienes un buen corazón, no, tú debes reconocer que si no fuese por Cristo, que te hubiese quitado ese corazón de piedra, tú hoy no estuvieses aquí, no hubieses, ¿verdad? Sido convencido. Porque mira lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que es Juan 16:8. Entonces mira la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. El 16:8 lo vamos a ver. El Señor Jesucristo viene hablando sobre lo que es la promesa del Espíritu Santo desde el capítulo 14 y viene nombrando lo que es estar cerca de Él, que el que permanece en Él, ¿verdad? Llevará fruto, ¿verdad? Y como nosotros debemos comprender que el fruto que nosotros debemos tener es la santificación y que en esto se va a glorificar Dios en que nosotros llevemos fruto. Y hay que ahora nosotros, cuando venga el Espíritu Santo, que ya nosotros, gracias al Señor que se cumplió esa promesa en el capítulo número 2 del libro de Hechos, donde fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, vemos lo que ahora hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y leemos así, dice, cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, lo que ha causado en su corazón que hoy esté aquí sentado, que hoy esté prestando atención, es que usted fue convencido de su pecado, fue convencido de que usted era un pecador, ahora usted vive de justicia, vive para la justicia y ha conocido el juicio. El juicio que ahora nosotros vamos, si no estamos en Cristo, vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El Señor nos dice, el que permanece en mí y guarda mis mandamientos, ¿verdad? El que permanece en mí y guarda mis mandamientos es porque me ama. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tú amas verdaderamente al Señor, pone en práctica lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, que nosotros fuimos llamados a dar fruto, por si tenéis por vuestro fruto la santificación, que no debemos presentar nuestros miembros a la iniquidad, nuestros oídos a escuchar conversaciones inapropiadas, nuestra boca a hablar cosas inapropiadas, nuestros ojos a ver cosas inapropiadas. Si nosotros le dedicamos más tiempo a otras cosas, eso se llama iniquidad. O sea, en el sentido de que si usted le va a dedicar tiempo más a otra cosa con sus miembros, que no sea para la justicia, nos está diciendo aquí la palabra que nosotros estamos cometiendo, que es utilizando nuestros miembros para la iniquidad. Entonces, mis queridos hermanos, que sea el Señor obrando, debemos prepararnos más, estudiar más el Evangelio, porque esto es lo que nos va a enseñar, ¿verdad?, a cómo vivir una vida para agradar al Señor. Y lo primordial, como dice Jesucristo, debemos permanecer en Cristo, porque Él es la vida verdadera, nosotros los pámpanos. Pero como decía Charles Spurgeon, que como nuestro Padre es el labrador, que se llama Dios, si en nuestro corazón hay camino de iniquidad y nosotros somos ese pámpano, seremos podados, que nos pode Él a nosotros, así como nosotros podamos una mata. Cuando le quitamos una hoja a la mata es un ser viviente que ella le duele cada vez que usted le quita una hoja. Entonces yo prefiero que ser podado por el Señor a ser echado, arrancado y echado al lago de fuego. Entonces eso nos enseña, queridos hermanos, a guardarnos para el Señor. Y una de las cosas que Pablo conocía, como le dice a Timoteo, que debía cuidarse de sí mismo. Nosotros mismos, y el orgullo, porque en ese contexto de cuidarnos de sí mismo, debemos comprender que ahí está el orgullo, ahí está la arrogancia, ahí está el pecado en ese viejo hombre, y que nosotros ahora comprendamos que ya debemos utilizar lo que nosotros sabemos para la justicia. Y el Señor nos ha llamado a vivir una vida en santificación,
con fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo sabemos muy bien, que estamos condenados a la muerte. Pero la dádiva, pero la dádiva significa regalo. Algo que quería también aportarle ahí. Dádiva significa regalo, un regalo, algo que no merecía usted. Y por eso es que le digo que Pablo menciona muchas cosas, utilizando varios sinónimos allí en la palabra, que gracia, dádiva, todas esas cosas que significan regalos, nos enseña que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, mi hermano, quería orar para despedirnos y recordando esto, que debemos poner en práctica los mandamientos que nos ha dejado la palabra del Señor, y que sin esto no tendríamos nada.